Bueno, en primer lugar también quería dar las gracias al observatorio y a todos nosotros por estar aquí y por supuesto a mis compañeras de mesa. Y voy a compartiros la presentación. En principio, voy a intentar contaros alguna cosa nueva porque la verdad es que el resto de ponentes han hecho un análisis buenísimo de toda la materia. A ver, un momentito, por favor. Es- ¿Se está viendo bien? No. No, Ahora. ahora, perfecto. Vale, perfecto. Eh, bueno, como yo sabía que iba a estar María José, que también iba a hablar de la encuesta de ICEA y, por supuesto también Elisa en materia del ser con ahorro, en pensiones he enfocado un poco nuestra presentación en tres informes. Dos informes de la Comisión Europea y un informe o una encuesta que hace Insurance Europe y el cómo abordan estos informes el sesgo de género en materia de pensiones. El primero de los informes es el informe de la Comisión Europea, el Aging Report de 2024, y este informe lo que nos hace es una visión general de las tensiones demográficas especialmente, ¿no? Que está ahora mismo sufriendo Europa y también pues, de la brecha de género que existe en este sentido y que ya ha adelantado también Elisa. Eh, Como se puede ver en la diapositiva, lo que ponemos de manifiesto es que tenemos una población europea que en principio, en general, va a aumentar, en tanto hombres como mujeres. Se espera que pasemos de 449 millones a 453 en 2026, aunque luego habrá una bajada a 432 millones en 2070. Sin embargo, lo que sí que se espera para toda la población es que, o para todos los países, es un incremento de la población de mayores de 70 años y una reducción de las personas más jóvenes, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, esto va a ser mucho más acusado en las mujeres que en los hombres debido a esta mayor esperanza de vida de la que podemos decir que disfrutamos, ¿no? Las mujeres. Por otro lado, tenemos además dos indicadores que serían la tasa de fecundidad y la esperanza de vida al nacer, que inciden también en este envejecimiento de la población, ¿no? Que al final esta inversión de la pirámide poblacional no deja de ser un envejecimiento de la población que implica tensiones para los sistemas públicos de pensiones y, por otro lado, también pues, genera una serie de necesidades también, un cambio demográfico que implica necesidad, o sea, que genera necesidades nuevas, sobre todo pues, de cuidados a la dependencia, de cuidados de largo plazo y de atención a la tercera o cuarta edad, ¿no? Aquí podemos ver, sobre todo en el término de España, bueno, la tasa de fecundidad, que estamos actualmente en 1,19 nacimientos por mujer. Sí que se espera una pequeña subida para el 2070, al 1,42. Y en cuanto a la esperanza de vida al nacer, aquí sí que vemos esa diferencia que hemos mencionado entre hombres y mujeres, en la que pasaríamos de una esperanza de vida de 86,5 años en las mujeres a una esperanza de 80,8 en los hombres. Esto para 2022 y en 2070 esto se incrementará siendo para los hombres de 87,1 y para las mujeres de 91,5. Como mencionábamos, bueno, existen una serie de tensiones de esta inversión de la pirámide poblacional y se pone de manifiesto porque tenemos ahora mismo 2,77 trabajadores por pensionista y para 2070 esta cifra pasará a ser de 1,69 trabajadores. También vemos un incremento en la tasa de dependencia que pasa del 36% en Europa y el 33% en España a un 59 y un 64,5. Vam- Bueno, y metiendo también un poco lo que son estas diferencias que hemos mencionado, ¿no? O sea, tenemos un sistema de pensiones que evidentemente va a tener que abordar retos derivados de los cambios demográficos, pero también esos retos son aún mayores en el caso de las mujeres, ¿no? En principio, la tasa de sustitución pública
de la tasa de sustitución de la pensión pública, en España es una de las más altas de la Unión Europea, tenemos un 67,2%, y de aquí a 2070 se prevé una reducción del 13%, es decir, nos vamos a poner un 64%. Cierto es que esta disminución lo será tanto para hombres como para mujeres, pero como vamos a ver más adelante, la tasa de sustitución no es igual en hombres que en mujeres, ¿no? Como ya también han adelantado mis compañeras, las diferencias en las carreras laborales, carreras más cortas, a veces interrumpidas por diferentes motivos y en algunos casos también en trabajos que no están tan bien pagados como algunos trabajos que ejercen los hombres, pues suponen que esta tasa de sustitución de las pensiones públicas sea más alta para los hombres que para las mujeres. Paso a otro informe de la Comisión Europea, que es el Pension Adequacy Report de 2024, y aquí sí que podemos seguir ahondando un poco en los problemas que estábamos poniendo de manifiesto, ¿no? Tenemos una comparativa entre 2022 y 2062. En el 2022, como hemos mencionado, bueno, en este caso lo que vemos es el porcentaje de personas mayores de 65 años. Paso un poco rápido porque ya también se ha visto en la presentación anterior, pero vamos a pasar de una población mayor de 65 años del 21% a una población a un 30% en el 2062. ¿Qué ocurre también? Que actualmente de esos 94 millones de personas que superan los 65 años, 53,5 millones son mujeres. Para el 2062, los 130,5 millones de personas mayores de 65 años estarán formados por 71,5 millones de mujeres. Otra cosa que me gustaría destacar, porque también tiene una incidencia, y esto sí creo que es una novedad de lo que aporta nuestra presentación, es que existe también una incidencia en el riesgo de pobreza relacionado con el género que está vinculada con el hecho de vivir en un hogar unipersonal. Es decir, actualmente, y de esto no hay estimaciones, pero sí que se puede dar la cifra de 2022, de estas personas mayores de 65 años tenemos 45,5 millones que vivían en pareja, con o sin hijos, y por otro lado, 8,5 millones de hombres que viven solos y 21 millones de mujeres mayores que viven solas. En parte esto puede explicarse seguramente por las diferencias en la esperanza de vida. Lógicamente, si las mujeres viven más, es más fácil, ¿no?, que puedan terminar cayendo en viudedad. Y vamos ahora a ver una serie de indicadores que tienen un impacto sobre los que tiene un impacto el género. El primero de ellos es que el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas mayores ha ido creciendo desde 2019. Por un lado, está impulsado por un aumento de la pobreza relativa de ingresos y aunque se haya producido una disminución de la privación material y social, ¿no? Tenemos efectivamente que en 2022 más del 20% de los mayores de 65 años estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Y como podemos ver en el gráfico, esto era mayor o ha siempre sido mayor para las mujeres que para los hombres, ¿no? Las mujeres efectivamente corren un mayor riesgo de pobreza y el dato en 2022 es que una de cada cuatro mujeres mayores de 75 años de la Unión Europea estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿no? Por otro lado, tenemos que los ingresos también de las personas mayores en la Unión Europea también siguen siendo en media inferiores al 90% de los ingresos durante la edad de trabajar. Esto es lógico, la tasa de sustitución lógicamente no recoge importes tan altos, pero sí que pone de manifiesto la importancia de seguir incentivando el ahorro y de seguir incentivando una previsión para la edad futura y una previsión para el momento de la jubilación, ¿no? A través de los incentivos, y sobre todo a través de la información y de la educación financiera. En este caso, pues lo que vemos también es que existe una diferencia entre estos ratios de ingresos relativos entre hombres y mujeres y es cierto que hay que decir también que positivamente esa diferencia se ha ido reduciendo, ¿no? De 8 puntos básicos en 2012 a 6 en 2022, ¿no? No obstante, también hay que tener en cuenta que como estamos hablando de un indicador que es en función de los ingresos y los ingresos de las mujeres en edad laboral suelen ser inferiores también a los ingresos de los hombres, pues este indicador en porcentajes en términos absolutos sería mucho mayor. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el dato que hemos mencionado antes, ¿no? Y es que este indicador también se basa en la mediana de los ingresos del hogar y por lo tanto se ve muy afectado por el hecho de que haya más mujeres que pertenecen a hogares unipersonales.
Por otro lado, tenemos que en principio, las pensiones de jubilación de las personas que tienen de 65 a 74 años se equivalen por término medio a tres quintas partes de los ingresos del trabajo de las personas de 50 a 59 años, ¿no? Lo que podría ser la verdadera tasa de sustitución. Aquí también vemos diferencias entre la tasa de sustitución de los hombres y mujeres, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esas diferencias se han ido reduciendo. Se aumentó un poquito hasta 2017 en 6 puntos, pero a partir de 2017 empezó a reducirse. Eh, entonces, yo creo que esto es una buena señal, uy, perdonad, y un mensaje positivo también, ¿no? Y, por otro lado, también quería agregar ya el último dato sobre la tasa de sustitución, ¿no? Para ver también el dato español. Tenemos que en el caso de España la tasa de sustitución en hombres es de un 0,8 y en el caso de o casi el 0,8 y en el caso de las mujeres es de un 0,62. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esa diferencia, ¿no? de pensiones entre hombres y mujeres. Por otro lado, también queríamos poner de manifiesto que hay otro indicador que puede ser interesante, que es la desigualdad existente entre los ingresos dentro de los propios mayores de 65 años, ¿no? Y aunque sí es cierto que esta desigualdad está retrocediendo, pues la realidad es que esa desigualdad también es mayor entre hombres y mujeres. Sin embargo, también me gustaría destacar que aunque esta desigualdad efectivamente es mayor entre hombres que entre mujeres, perdón, es mayor entre mujeres que entre hombres, también hay que reconocer que en principio el ratio de desigualdad para mayores de 65 años es menor o es inferior al de grupos de edad más, o sea, personas más jóvenes, ¿no? Eso significa que los sistemas fiscales y los sistemas de pensiones tienen un impacto redistributivo y que eso está haciendo su efecto. Y en cuanto a qué puede generar o cómo, bueno, cómo podemos ver también los indicadores de pensiones, pues lo que tenemos que tener en cuenta también es cuál va a ser el periodo medio de percepción de una pensión y cuál va a ser la duración media de la vida laboral, ¿no? Entonces, pues en ese sentido lo que vemos también es que la duración media de la jubilación en España es de 22,3 años y la duración media de la vida laboral de 41,3 años, ¿no? Esto lo tenemos también desagregado por hombres y mujeres y efectivamente lo que vemos es que en principio la duración media del cobro de la pensión para los hombres es menor que para las mujeres. Por otro lado, he querido también traer, o me pareció interesante también ver cómo este riesgo de pobreza y exclusión social afectaba a los mayores de 75 años, ¿no? Y en particular a las personas mayores de 75 años, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos también es que efectivamente, a partir de los 75 años también existe un mayor riesgo de pobreza que entre los 65 y los 74. Y que esta diferencia es mayor entre mujeres. De nuevo, aquí al indicador le afectan distintas variables, ¿no? Por un lado, la variable del hogar unipersonal tiene aquí un mayor impacto porque a partir de los 75 años, lógicamente, el número de mujeres que viven en hogares unipersonales se incrementa. Por otro lado, también tenemos un efecto cohorte que también supone que entre los 65 y los 74 años tenemos mujeres que han ido mejorando gradualmente en su posición laboral y por lo tanto también tienen unos mayores ingresos en el momento de la jubilación. Y por otro lado, pues también tenemos el efecto que tiene sobre la renta disponible los cuidados de larga duración. Y en relación con estos cuidados de larga duración, también queríamos poner de manifiesto otro dato que da el informe, y es que estos cuidados, o estos cuidados de dependencia o estos cuidados sanitarios de larga duración, por supuesto, aumentan con la edad, por supuesto, están asociados a un mayor riesgo de pobreza y, curiosamente, también afectan más a las mujeres que a los hombres, porque la esperanza de vida a partir de los 65 lo que nos demuestra es que las mujeres viven más tiempo con mala salud que los hombres y que por tanto requieren de más cuidados y con más frecuencia. Entonces, por intentar recopilar un poco, lo que vemos es que tenemos unos sistemas de pensiones que van a sufrir tensiones como consecuencia de los cambios en la demografía
de las bajas tasas de fecundidad, de las altas tasas de esperanza de vida, de los incrementos también en las tasas de dependencia, esta pirámide poblacional invertida, esta creciente duración media del cobro de una pensión de jubilación, bueno, todo esto se va a traducir en una reducción de la tasa de sustitución de la pensión pública, ¿no? Esto implica también un impacto importante en el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas mayores y, por otro lado, esto se incrementa aún más en el caso de las mujeres, porque la mayoría de las personas mayores son mujeres, porque las mujeres viven más años con peor salud, porque también las mujeres representan un porcentaje mayor de hogares unipersonales, que lógicamente también tiene un impacto en cuanto a este riesgo, porque tenemos unas diferencias de renta media que también se incrementan en la mujer y especialmente en la vejez. Y también tenemos una tasa de sustitución de la pensión pública menor en mujeres que en hombres. Y no lo he mencionado en detalle, pero bueno, también existe, está recogido en el informe, si se quiere consultar, que también hay un mayor número de mujeres que no tiene derecho a pensión y por lo tanto también existe un pequeño gap en lo que es la cobertura de las pensiones, ¿no? Entonces, estos serían un poco los datos que nosotros tenemos, pero luego dentro del análisis, lógicamente, lo que ponemos de manifiesto es efectivamente que sigue existiendo unas diferencias, ¿no?, entre las pensiones medias de hombres y mujeres, que se deben a diferentes factores, pero principalmente yo creo que podríamos mencionar efectivamente la mayor longevidad de las mujeres y sobre todo las diferencias acumuladas a lo largo de la carrera profesional, ¿no?, que serían esta parte de salarios más bajos para las mujeres de carreras más cortas o interrumpidas y de más trabajo a tiempo parcial. Como ha mencionado mi compañera Elisa, esto es difícil de cambiar y además de cambiar, bueno, deberíamos plantearnos, ¿no?, en algunos casos simplemente si estas reformas, cómo deben ser abordadas. Y quizá tienen que ser abordadas desde una perspectiva muy amplia y que tenga en cuenta mm, en muchas disciplinas. Pero sí que hay cosas que se pueden cambiar y que se pueden incentivar. Y es que, dada la situación que tenemos, hay que incentivar el ahorro y hay que incentivar el ahorro especialmente en la mujer. Y para ello se pueden mejorar los incentivos, se pueden mejorar los conocimientos financieros, ¿no? También el informe pone de manifiesto esa reducción en los conocimientos financieros, aunque aquí me gustaría también destacar que me ha parecido muy interesante todo lo que hemos visto en cuanto al sesgo de autopercepción y la verdad es que, bueno, yo creo que de todas formas, y aunque ese sesgo exista, por supuesto, hay que seguir insistiendo en aumentar la transparencia en materia de pensiones y en aumentar la educación financiera, especialmente de las mujeres. Y no me alargo mucho más, pero sí me gustaría hacer una mención a los resultados de la encuesta que elaboró Insurance Europe, que es la encuesta de 2023. Esta encuesta es una encuesta que tiene en cuenta a 15.789 encuestados de 15 países diferentes, todos mayores de 18 años y con una representación de 49,1 mujeres, diferentes situaciones laborales, diferentes niveles de educación, diferentes situaciones personales. Y las principales conclusiones de la encuesta son las siguientes. Bueno, en primer lugar, esta brecha en el ahorro para la jubilación, esta brecha que nosotros lo que queremos poner de manifiesto es que efectivamente hay que intentar solventar, porque más de un tercio de los encuestados no ahorran para la jubilación, tanto entre hombres como en mujeres. Y como hemos visto, las tasas de sustitución en principio pues es previsible que tengan que reducirse como consecuencia de estas tensiones en la pirámide poblacional. Por otro lado, también que en términos de género, las mujeres tienden a ahorrar menos y también tienen una percepción más negativa en cuanto a lo que van a recibir de su salario al final de la jubilación. Y por otro lado, la seguridad y la protección siguen siendo, conforme a esta encuesta, las prioridades más importantes del ahorrador europeo. Entonces, simplemente y muy rápidamente, tenemos un 39% de personas que no ahorran. En cuanto a este porcentaje, era el 44% de las mujeres encuestadas y un 34% de los hombres. Entonces, son datos preocupantes. Por otro lado, también tenemos esta percepción que he mencionado anteriormente, ¿no? En principio, los hombres piensan que recibirán un 54,7% de su salario, las mujeres un 52,1% a través de sus planes de pensiones, tanto públicos como profesionales. Y vemos también que en términos de confianza, la mujer tiene mucha menos confianza en que vaya a poder seguir manteniendo un buen nivel de vida en el momento de la jubilación.
Y finalmente, esta pequeña mención a las prioridades en materia de ahorro, que también lo ha puesto de manifiesto María José, esas diferencias, ¿no? En cuanto en algunas ocasiones a unos productos u otros. Y bueno, yo aquí sí que diré que en principio la prioridad por la seguridad es una prioridad muy general bueno, no solo en toda Europa, ¿no? Sino también en general para ambos sexos y lo que sí es cierto es que puede que o sea, sí que se refleja que las mujeres tienen una preferencia un poquito mayor que los hombres por esta seguridad, aunque conforme a los datos de nuestra encuesta, también un 77% de los hombres eligen la seguridad sobre los rendimientos. Así que nada más, muchísimas gracias y bueno, a vuestra disposición.